Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de este día domingo con el título La promesa de Dios. Tenemos una promesa la cual se dio hace mucho tiempo atrás y esa promesa nos llevaría a entender que el Señor Jesucristo vendría y en su nombre se harían muchas cosas y también en su nombre se salvaría a muchos de los seres humanos. Entonces, mis queridos hermanos, estamos disfrutando de este maravilloso momento de la naturaleza, el libro abierto, el libro de texto. En esta semana estaremos estudiando un plan para recuperar el paraíso, un plan para recuperar lo que Satanás en algún momento lo obtuvo por un engaño. Entonces, mis queridos hermanos, ahí donde ustedes están, amigos y todos los que nos siguen en las redes sociales, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Creador que nos acompañe, que sea el director de este estudio. Vamos a orar. Padre bendito, en este momento acompáñanos. Enséñanos lo maravilloso que puede ser su nombre. Lo que en algún momento nosotros queremos entender y comprender, sea pues su bendita palabra. Bendito Padre, acompáñanos en esta mañana, en este momento donde nos encontramos y quisiéramos pues que usted sea nuestro director. Le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente mis queridos hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos están viendo en ese horario. Quisiéramos comenzar entonces con el estudio del día de hoy, la promesa de Dios. La primera pregunta dice, ¿qué promesa ha repetido Dios muchas veces? El Génesis, el capítulo 2 o el capítulo 12 y el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces miren, mis queridos hermanos, haré de ti, dice pues, una nación grande, le dijo al Señor, ¿no? Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, mis queridos hermanos, esta promesa se lo hizo a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, y se cumplió en su tiempo de alguna manera que se cumplió, que fue así. Vamos a ver otro texto en el libro también de Génesis, el capítulo 22, y vamos a ver el verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, en tu simiente. ¿De qué simiente está hablando? ¿Cuál es la simiente que en algún momento vendría a tallar para el plan de salvación? Sería un momento efectivo de la persona. Entonces dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver un texto más que también habla acerca de la simiente. El capítulo 28 de Génesis, y vamos a ver el verso 14. Capítulo 28 y el verso 14. ¿Sí? Dice así. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Miren qué interesante lo que dice la palabra del Señor es en toda la tierra será, dice, bendita las familias en la simiente. La simiente que vendría a ser, vamos a ver el texto de Gálatas en el capítulo 3, vamos a leer Gálatas, vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 3, y luego vamos a leer el verso 8 y luego vamos a leer el verso 16. ¿Sí? Muy bien, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La palabra la buena nueva significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La simiente vendría a traer la promesa que se dio en esa época con nuestro padre Adán, donde el Señor le dijo,
y en ti pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, la buena nueva o las buenas nuevas es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ver también el verso 16 que dice, Abraham bien, dice, ahora bien Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente vendría a representar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sería el plan para la redención, para la salvación del hombre. Vamos a leer el libro de Patriarcas y Profetas, página 381-382. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, dice así. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. Toda la comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se manifiesta a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Comprendieron el Evangelio. Notemos lo que dice el Espíritu de Profecía, que estos patriarcas, estos profetas, comprendieron el Evangelio mucho mejor que nosotros. Por eso fueron considerados hombres justos. Y hoy por hoy, muchos de nosotros, la iglesia que profesa esta fe, no conoce del Evangelio del Señor. Piensan que el Evangelio del Señor simplemente es decir, Cristo te ama. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trasciende todos esos pasos. No es algo que no lo tomemos como un sustento para nuestra salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a comprender el gran plan de salvación de la historia humana. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a seguir leyendo. En este momento ya estamos con una rica lluvia que en verdad representa pues algo importante en la Biblia, lo que corresponde a la caída de la lluvia tardía, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice que estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, dice, ¿no? Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir, dice, al mundo en carne humana. Qué interesante lo que dice el Espíritu de Profecía. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Qué promesa ha repetido Dios muchas veces? La promesa de la simiente, la cual es Cristo. La promesa de la simiente, la cual es Cristo. Entonces vamos a una pregunta más. ¿Cómo llama la Biblia a la promesa de Dios de enviar a su Hijo al mundo y cómo se cumplió la promesa? El libro de Isaías 61, el verso 1, dice lo siguiente. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 61 y el verso 1. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Noten lo que dice otra vez, que vendría pues trayendo las buenas nuevas, o sea, vendría trayendo el Evangelio a esa gente que estaba siendo esclavo o esclava de Satanás. Entonces también vamos a leer un libro más en esta oportunidad, Lucas, el capítulo 4, el verso 18 y el verso 21. En Lucas, vamos a buscar el libro de Lucas, el capítulo 4, y luego vamos a leer lo que ya representa o lo que dirá este texto, ¿sí? El verso 8 dice, en Lucas, vamos a ver el libro de Lucas, el capítulo 4 y el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Nuevamente, Lucas hace un énfasis en estas cortas palabras que también fue dada por el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos. Da nuevamente Lucas a entender lo que las palabras ya de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que Él vino. El profeta Isaías dio a conocer lo que iba a suceder y en el momento indicado nuestro Señor Jesucristo dio como sentado estas palabras. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer también el verso 21. Dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes conocen la historia. Los judíos rechazaron cuando Él dijo: hoy se ha cumplido por medio de mi persona. Ellos pensaron que simplemente Él era un carpintero común y corriente. Pero al darse cuenta que Él dijo: hoy se ha cumplido, empezaron, dice, a molestarse y le sacaron y le quisieron despeñar. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a leer el Espíritu de Profecía en la revista del 7 de agosto de 1879. El evangelio predicado a Adán, Noé, Abraham y Moisés significó buenas nuevas para ellos, porque su fe aceptó la llegada del Salvador. Miren, dice que todos ellos, o sea, el evangelio que habían sido escuchado por estos hombres, significó las buenas nuevas. ¿Qué significa el evangelio? Cuando alguien pregunta, ¿qué significa el evangelio? El evangelio es la representación de las buenas nuevas, o sea, Jesucristo mismo es las buenas nuevas de salvación. Entonces, mis queridos hermanos, también dice El Camino a Cristo, página 29, cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba al mensajero celestial que se le había enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, relató: no quedó en mi esfuerzo y mi lozanía se me demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna. El alma así conmovida odiara su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscara la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Entonces, cuando el profeta Daniel contempló la gloria rodeada, dice, del mensajero celestial, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. El profeta Daniel, al ver todo este mensaje que se lo dio Gabriel, comprendió en algún momento cuál importante era la justicia de Cristo, que vendría a darse en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la vida santa y sagrada que Él tuvo en esta tierra. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, dice la pregunta: ¿cómo llama la Biblia a la promesa de Dios al enviar a su Hijo al mundo? La promesa de las buenas nuevas. Y le ponen entre paréntesis el Evangelio. La promesa de las buenas nuevas y entre paréntesis el Evangelio. Y también dice: ¿y cómo se cumplió la promesa? Con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se cumplió la promesa de las buenas nuevas. Hermanos queridos, la promesa de Dios se cumplió a su tiempo. Y al cumplirse, se dio por sentado todo lo que se había dicho antiguamente por los patriarcas y profetas, e incluso por el mismo Dios, allá en el Edén, cuando le dijo a nuestro padre Adán que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente. Mis queridos hermanos, tenemos un nuevo estudio en esta semana. Queremos que ustedes mediten y poder también hacer preguntas, poder meditar, poder escudriñar la palabra de Dios. Yo me despido en este momento deseándoles que ustedes sean benditos, que sean bendecidos por el Señor, por su palabra, que el conocimiento no cuesta, el Señor nos los puede dar, y que este maravilloso lugar nos espera a cada uno de nosotros, que tomemos una gran decisión de querer salir de las grandes ciudades. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y que siempre sigamos pues este canal, y que el Señor sea la luz para el mundo que anda en oscuridad. Bendiciones. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.